al único y sabio Dios, sea el honor, la honra y la gloria. Agradezco en esta noche al Ministerio e Iglesia Sol de Justicia de Argentina por ser los anfitriones de esta serie de estudios bíblicos. Y yo sé que Dios nos va a ir bendiciendo de una manera tremenda. Vamos a orar en esta noche para entrar con esta segunda parte del libro de Santiago. Estaré llevando los dos capítulos, capítulo 4 y capítulo 5. Señor, te alabo y te bendigo, Señor, en esta noche. Te damos tantas gracias, Señor, por este tiempo, por este estudio bíblico. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones. Señor, permítenos ser de bendición. Señor, para otros hermanos. Señor, y que puedan, Señor, recibir de esta palabra. Apresura sus pasos, Señor, para que juntos podamos, Señor, escudriñar tu palabra, Señor, y te damos toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a los que están en YouTube. La semana pasada le comenté a usted fuera de la grabación de YouTube, y lo dije en manera privada, que algunos de los mejores antiguos manuscritos griegos solamente dicen ustedes adúlteras. La edición de adúlteros fue probablemente hecha por un escriba primitivo, el cual pensó que Santiago estaba hablando de un adulterio literal y no quiso que los hombres se quedaran excluidos de la reprensión, pero en la imagen que Santiago utiliza queda mejor, debido a que de acuerdo con la imagen, Dios es el marido y nosotros somos su esposa. Le decía que Santiago reconoce que nosotros no podemos ser amigos del sistema del mundo en rebelión en contra de Dios y ser amigos de Dios al mismo tiempo. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Según, aún, quiero que ponga atención en esto, aún el deseo de ser el amigo o quiera ser amigo del mundo, se pone a sí mismo en enemistad con Dios. Entonces, la presencia que mora en el interior del Espíritu Santo tiene un anhelo celoso por nuestra amistad con Dios. El cristiano que vive comprometido no puede dejar de estar condenado por ello. La Escritura dice: ¿por qué no podemos encontrar las palabras exactas de la Escritura citada en Santiago capítulo 4, verso 5? En cualquier específico verso del Antiguo Testamento. Hibbert decía: más probable es la visión que Santiago, de que Santiago no estaba citando ningún pasaje en particular, pero que estaba resumiendo
la verdad expresada en varios pasajes del Antiguo Testamento. O puede ser que Santiago capítulo 4, verso 5, habla en dos frases independientes y que las palabras de escritura citadas se refieren a lo que fue dicho en Santiago capítulo 4, verso 4. Amén. Verso 6 al 10. Pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de ustedes, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos pues, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El mismo Espíritu Santo que nos condena de nuestro compromiso, también nos dará gracia para servir a Dios como debiéramos. Pero esta gracia solo viene de los humildes. ¿Saben una cosa? Dios resiste a los soberbios. La gracia y el orgullo son enemigos eternos. El orgullo demanda que Dios me bendiga a la luz de mis méritos, ya sea que fueran reales o imaginarios, pero la gracia no tratará conmigo en el fundamento de lo que hay en mí, sea bueno, sea malo, pero en el fundamento de lo que es Dios. Y da gracia a los humildes. No es como si si nuestra humildad se ganara la gracia de Dios. La humildad apenas nos coloca en la posición para recibir el regalo que Él gratuitamente nos da. A la luz de la gracia ofrecida a los humildes, solo hay una cosa por hacer: someteos a Dios. Esto significa el ponernos en orden bajo Dios, el rendirnos a Él como el rey conquistador, como el rey de reyes y señor de señores, y el empezar a recibir los beneficios de su reinado. Ahora es bien importante que meditemos en esto. Dice este verso, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, para resolver los problemas de la carnalidad y los pleitos que ocasiona, debemos también resistir al enemigo. Esto significa el estar en contra de las decepciones del enemigo y de sus esfuerzos para intimidar. Entonces, mientras logremos resistir al enemigo, se nos promete que va a huir de nosotros. Significativamente, Santiago no recomienda de que los demonios deban ser arrojados del creyente por un tercero. Santiago simplemente está retando individualmente a nosotros como cristianos el tratar con Satanás como un enemigo conquistado, el cual puede y debe ser resistido personalmente.
Resistir viene de dos palabras griegas: estar de pie y en contra. Santiago nos dice que estemos de pie en contra del maligno. Satanás puede huir de la resistencia del creyente de menor rango, al cual viene con la autoridad de lo que Jesús hizo en la cruz. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es una invitación y una promesa. No es bueno el someterse a la autoridad de Dios y el resistirse a los ataques del diablo y errar en cuanto a acercarnos a Dios. Lo tenemos como promesa. Dios se acercará a nosotros en tanto que nosotros nos acercamos a Él. Si estamos lejos de Dios, Él no está lejos de nosotros. Él no está, alejado de nosotros. Nosotros mismos nos hemos alejado de Él. Una pareja anciana condujo por un camino en su carro, el cual tiene un asiento estilo sillón enfrente. Mientras manejaban, la esposa notó que en muchos de los carros, con parejas en los asientos de enfrente, la mujer estaba sentada cerca del hombre mientras él manejaba. Ella preguntó a su marido, ¿por qué será que ya no nos sentamos así de cerca? Él sencillamente respondió, yo no era el que me movía. Si estamos lejos de Dios, Él no se ha movido. Amén. Si estamos lejos de Dios, Él no se ha movido de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos como ese hijo pródigo que venimos regresando al Padre Celestial y le pedimos perdón. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Mientras nos acercamos a Dios, nosotros condenamos nuestro pecado. Así que afligíos, lamentad y llorad, pues es apropiado en cuanto a la convicción del pecado. Y somos obligados a buscar limpieza en la cruz. Mientras llegamos mientras llegamos como pecadores ante el Dios Santo, en Lucas 18, del 10 al 14, dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, nos humillamos apropiadamente ante Dios
entonces Él nos exaltará. Debido a que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, y gracia, el favor inmerecido de Dios, siempre nos exaltará. Verso 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? El humillarnos y el ponernos bien con Dios debe resultar en ponerse bien con los demás. Cuando estamos bien con los demás, esto se mostrará en la forma en la que hablamos acerca de ellos. Así que no tenemos que murmurar los unos de los otros, y ni tampoco hay que juzgar a nuestro hermano. Santiago correctamente nos guardará en contra de la ilusión de que podemos estar bien con Dios, pero hacemos mal a nuestro hermano. Como Juan dice, en 1 Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a mi hermano, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, cuando juzgamos a nuestro hermano, nos ponemos en el mismo lugar de la ley. Y en efecto, juzgando la ley. Esto es algo de lo cual no tenemos autoridad para hacer, debido a que uno solo es el dador de la ley. Así que, ¿quiénes somos nosotros para que juzguemos a los demás? No obstante, lo alto de nuestra visión de la ley de Dios puede ser en realidad el fracaso para hacerlo. Le dice al mundo que no ponemos mucha importancia en ella. ¿Sabe una cosa? Esta es una extensión de la misma humildad de la cual Santiago escribió en este capítulo, cuando mostramos una correcta humildad ante Dios. Perdón. No está en nosotros el juzgar arrogantemente a nuestro hermano. Verso 13 al 16. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Ahora, Santiago reprende el tipo de corazón que vive y hace sus planes aparte de una conciencia constante de la soberanía de Dios. Y con una subestimación de nuestra propia limitación, cuando no sabemos lo que será mañana. Ahora, Santiago nos llama a considerar lo
lo frágil que es la vida humana y el hecho de que vivimos y nos movemos solo bajo el permiso de Dios. Santiago no nos desanimará de planear y hacer, solo el planear y hacer apartados de Dios. No es nada más que pura jactancia lo que nos hace pensar que nosotros podemos vivir o movernos y tener nuestro ser independiente de Dios. Esta jactancia es la esencia del pecado. Una independencia orgullosa, la raíz de todos los pecados, como lo fue con el caso de Lucifer. Isaías capítulo 14, del 12 al 15, dice: como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. En Génesis, capítulo 3, verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era ¿qué? ¿Cómo dice? Agradable. ¿Y que era bueno para qué? Para comer. Amén. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ajá. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Verso 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado santo. ¿Qué quiero decir con esto? Santiago sabe que es mucho más fácil el pensar sobre y hablar sobre humildad y dependencia de Dios, que lo es el vivirla. Aún así, él ve el plan en la mente de Dios, ya que sabemos que estas cosas nosotros somos responsables de hacerlas. Amén. Preguntas hasta aquí. Dudas. Permítame orar y nos vamos con el capítulo 5. Amén. Preguntas, dudas. Todo claro. Todo claro. Bendiciones, sí. pastora. Bienvenida. Bendiciones, muchas gracias.
capítulo 5, del 1 al 3. Pero primero vamos a orar y nos arrancamos con la parte del capítulo 5. Señor, cuán importante es saber, Padre, la humilde dependencia, Señor, de una fe verdadera. Señor, de una verdadera fe, Señor, que nos ayudas más allá de nuestras situaciones. Señor, pero en esa humilde dependencia de una verdadera fe, Espíritu Santo, tú nos impactas, Señor, con esa humilde y tremenda fe, Señor, que es el de poder depender de ti. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, a salir victoriosos, Señor, de estos conflictos, de estas situaciones. Señor, que a veces tenemos que luchar, Señor, pero en tu gran misericordia, Señor, nos has dado ese favor, ese gran favor y esa gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Un segundito. Gloria a Dios. Saludamos a todos los que nos están viendo allí a través de YouTube. Estamos compartiendo con el doctor Alberto Morales estudio sobre Santiago. Gracias a la pastora Mari Trujillo por estar, la pastora Grace, Romina, la pastora Sara, allí conectadas. Una bendición. Alberto. Amén, amén. Gracias. Capítulo 5, verso 1 al 3. El tema de esta noche le he puesto por título: ¿cómo vive una fe viva? Capítulo 5, verso del 1 al 3, dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Vamos a adentrarnos en la palabra del Señor esta noche. Santiago ha desarrollado la idea de una necesidad de completa dependencia de Dios. Ahora, la idea de una necesidad completa, de completa necesidad de Dios, en Dios. Ahora, Él reprende de una manera natural a aquellos que en su mayoría viven independientemente de Dios. Entonces, con el estilo de un profeta del Antiguo Testamento, Santiago le dice a los ricos que lloren en consideración de su destino, por las miserias que les van a venir.
Ajá. En la vida por venir se revelarán sus riquezas como podridas, comidas por la polilla y echados a perder. Santiago probablemente se está refiriendo a la destrucción de tres tipos de riquezas. Los almacenes de comida están podridas, están corrompidas. Las ropas están comidas de polilla y el oro y la plata están ya oxidándose. Cada uno de ellos no es nada en su propia manera. Ajá. Entonces la naturaleza corruptible de sus riquezas testificará contra ellos. En el día de juicio se revelará que ellos vivieron sus vidas de una manera independiente, de independencia, de manera de independencia o arrogancia, la cual Santiago previamente comentó. ¿Por qué? Porque al amontonar tesoros terrenales en los últimos días, en lugar de haber amontonado tesoros en el cielo. ¿Sí? Lucas capítulo 18, versículo 22. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Versos 4 al 6. ¿Sí se escucha bien mi audio o me oigo lejos? Pastora Mari Está Trujillo, bien, pastor. está bien. Sí, sí. Súper Perfecto. clarito, súper Ok. bien. Es que con el otro traía problema técnico y me estaba doliendo el oído. No se preocupe, se escucha perfectamente bien. Amén. Capítulo 5, 4 al 6. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Ouch. Ellos han retenido al jornal, el jornal de los obreros. ¿Sabe lo que pasa? Ellos han detenido, ellos han, en otras palabras, han retenido el sueldo de los obreros. No sé si la pastora Mari vaya conmigo en este término. ¿De cuál término, pastor? En el donde dice que han retenido el sueldo, el jornal de los obreros. Es que no tengo la Biblia aquí a la mano, estoy en el celular, discúlpeme. No se preocupe. Ellos han vivido, fíjense lo que dice, ellos han vivido indulgentemente sin importarles los demás. Recordemos la historia, como el hombre de la historia de Jesús, del hombre rico y Lázaro. Vaya conmigo ese capítulo, Lucas 16. Del 19 al 31. Y dice la palabra de esta manera.
Perdón. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un hombre llamado Lázaro que estaba echado en a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ellos han condenado, ellos han asesinado desde su posición de poder. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras Jesús enumera a ciertos ricos entre sus seguidores, como Zaqueo, José de Arimatea y Barnabás, estamos obligados a observar que las riquezas sí representan un obstáculo adicional para el reino de Dios. Mateo 19, 23 y 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y que el buscar las riquezas es un motivo más para cualquier pecado concebible. Primera Timoteo, capítulo 6, verso 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos, ¿qué? Dolores. El término de Señor de los Ejércitos en Santiago 5:4
Recuerde, no debe ser confundido con el término de Señor del día de reposo. Es una traducción de la idea detrás del término hebreo de Señor. Vamos a Romanos, capítulo 9, verso 29. Perdón. Y dice de la siguiente manera: y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Amén. Isaías, capítulo 1, verso 9, es igual, si usted lo ve y lo compara con Romanos 9, 29. Amén. Dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes ¿a quién? A Gomorra. Entonces, describe a Dios como el guerrero, como el comandante en jefe de todos los ejércitos celestiales. Entonces, muy a menudo, los que son pobres y no tienen poder en este mundo, amados, están muy limitados a los recursos de la justicia. Pero sus clamores son escuchados por Dios, quien garantiza que al final enderezará cada mal y contestará cada injusticia. Santiago, versos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor ¿se qué? Se acerca. Aleluya. Entonces, Santiago trajo el asunto del juicio final ante nosotros en su observación sobre los ricos y sus destinos. Ahora, él llama a los cristianos, especialmente a aquellos que tienen paciencia en las dificultades, a tener paciencia para soportar hasta la venida del Señor. Entonces, un labrador no se rinde cuando sus cultivos no se pueden cosechar inmediatamente. Él sigue trabajando aun cuando el cultivo no se puede ver. Aun si es así, aun si así es, los cristianos deben de trabajar y ejercitar la paciencia aun cuando el día de cosecha parece muy lejano. Entonces,
la imagen de la lluvia temprana y tardía debe de tomarse literalmente como Santiago tuvo la intención. Para la lluvia temprana, al llegar a finales de octubre o principios de noviembre, el cual tenía la intención de suavizar la tierra para el arado. Y para las lluvias tardías, las cuales llegaban a finales de abril o mayo, el cual tenían la intención de hacer madurar los cultivos un poco antes de la cosecha. No hay una imagen alegórica en cuanto al derrame temprana o tardía del Espíritu Santo en la iglesia. La Biblia sí explica de que habrá un significante derrame del Espíritu Santo en los últimos días. Vaya conmigo a Joel, capítulo 2, 28 y 29, y dice: y después de esto, escuche bien, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aleluya. Después de esto, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Pero este pasaje de Santiago no parece ser relevante para ese derrame. Hechos capítulo 2, 17 y 18. Wow. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán sueños, verán visiones, perdón, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Wow. ¿Cuántos estamos esperando la venida del Señor? Amén. Aleluya. El pronto regreso de Jesús requiere que nosotros establezcamos nuestros corazones. Nuestro corazón tiene que estar arraigado en Jesús y en su eterna resolución de todas las cosas. Amén. Porque la venida del Señor se acerca. Hay un sentido real en el cual la venida del Señor estaba cerca en los días de Santiago, como también en nuestros días. Uno podría decir que desde la ascensión de Jesús, la historia ha sido traída al borde de la consumación, y ahora le sigue de manera paralela a ese borde. Verso 9. Díganme si voy muy rápido.
Yo sé que el Señor nos está hablando en una manera poderosa. Díganme si voy muy rápido, me voy más despacio. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de ¿qué? De la puerta. Amén. Amén. En tiempo de dificultad pueden provocar que seamos menos que afectivos con nuestros hermanos y hermanas. Santiago nos recuerda que no podemos quejarnos, que no podemos rezongar en nuestras dificultades, a menos que seamos condenados aún en nuestras dificultades. Jesús viene como un juez, y no solamente para juzgar al mundo, sino para evaluar la fidelidad de los cristianos. Fíjese, 2 Corintios, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, capítulo 5, verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué quiero decir con esto? A la luz de esto, no debemos permitir que las dificultades nos dejen sin amor los unos para con los otros. Amén. 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 Dice, fíjese, esto no está parte de mi mensaje. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero en el verso 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos un juez que está peleando por el caso de cada uno de nosotros. Amén. Yo veo a la pastora Grace confesando su pecado. Soy fiel, la voy a perdonar. La pastora Mari, ella confiesa sus pecados, ella es fiel. Yo soy fiel y justo para perdonar los pecados de la pastora, para perdonar los pecados del pastor Brian, de la pastora Sara, de todo el mundo. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma, capítulo 8, verso 1, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Dice amén. Amén.
No hay algo que nos condene. ¿Sabe por qué? Porque Cristo Jesús, siendo juez, perdonó nuestros pecados. Él tiene misericordia de nosotros. Yo borraré tus pecados, los voy a echar al fondo del mar para que no te acuerdes jamás de ellos. Aleluya. Santo Jesús. Le digo que esto no está en el mensaje. Santo. Pero hay un peso de gloria que está descendiendo esta noche. Amén. Amén. Preguntas, dudas. Verso 10 y 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los que hablaron en mi nombre, a los que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago nos recuerda que los profetas del Antiguo Testamento soportaron aflicciones, pero practicaron ¿qué? La paciencia. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo. Se lo vuelvo a repetir. En el mundo tendremos aflicción, pero confiemos que Él ha vencido al mundo. Podemos tenerlos como ejemplos. ¿Sabe? Jeremías se destaca como alguien quien soportó los malos tratos con paciencia. Jeremías capítulo 20, versículo 2. Dice, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. ¿Sabe por qué? Yo le voy a decir por qué. Jeremías 32, versículo 2. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel
que estaba en la casa del rey de Judá. Verso 3. ¿Por qué Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová, y aquí yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomará? ¿Sabe una cosa? Fue puesto en prisión. Se le bajó a un calabozo lodoso. Ahí mismo en Jeremías 28, verso 6 dice: y dijo el profeta Jeremías: amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Pero aún así, él persistió en su ministerio. Se nos recuerda que Job, se nos recuerda a Job como un ejemplo de paciencia. Su historia nos muestra la necesidad de una confianza constante en los tiempos de calamidad, en los tiempos de compasión, en los tiempos de misericordia de Dios, en los tiempos de dificultad. La compasión y misericordia de Dios parecen estar lejos en tiempos de dificultad. Pero ejemplos como Job nos alientan a ser aquellos que a través de nuestra paciencia ve la bondad de Dios en la tierra. De los vivientes. Salmo 27. ¿Cuánto nos sabemos ese texto bíblico? ¿Lo han escuchado? Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. ¡Aleluya! ¡Qué impresionante! Yo le voy a decir por qué. Mire, la búsqueda de David por Dios y su conocimiento del Señor lo llevaban a esta declaración triunfante. Se habría rendido, pero sabía que el buen Dios encontraría la manera de mostrar su bondad en esta vida. Así como la siguiente. ¿Sabe por qué? Algunos especulan que David se refería a la vida por venir cuando escribió sobre la tierra de los vivientes. Se puede decir correctamente
que está en la tierra de los muertos. Me gustó un comentario que decía Baxter, citado en Spurgeon, en la que hay más muertos que vivos, más bajo tierra que por encima de ella, donde la tierra está más llena de tumbas que de casas, donde la vida yace temblando bajo la mano de la muerte, y donde la muerte tiene poder para tiranizar la vida. No, alma mía, solo existe la tierra de los vivos, donde no hay más que los vivos, donde hay una iglesia no militante, escuche, sino triunfante. Una iglesia en verdad, pero no un cementerio, porque ninguno está muerto, ni nadie que pueda morir, donde la vida no es pasiva, ni la muerte activa, donde la vida se sienta coronada y donde la muerte es devorada por la victoria. Aquí el rey David nos habla a usted y a mí, desde la reserva de su experiencia. Él puede animarnos a buscar a Dios y a tomar ánimos en Él. Spurgeon dice, espera su puerta con oración, espera sus pies con humildad, espera en su mesa con servicio, espera en su ventana con expectación. Esperar a Jehová es encontrar siempre el camino de rectitud, por difícil que sea el camino. Esta profunda experiencia, esta profunda promesa es para nosotros. A lo largo de los siglos, David nos ha hablado diciéndonos que confiemos en que hay fortaleza en el Señor para quienes lo buscan y confían en Él. Como en Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Aleluya! Esperamos en Jehová que nos dé nuevas fuerzas. Amén. ¿Qué debemos esperar en el Señor? Como un pobre espera limosnas en la puerta del rico, como un estudiante espera para ser enseñado, como un siervo espera a sus amos, como un viajero espera por direcciones del guía. Yo lo pondría de otra manera. Cuando no se atoren los trenes en Argentina. Santo. Cuando no haya lluvia en Argentina para podernos reunir los domingos. Tenemos que esperarnos cuando no haya elecciones para ir a la casa del Señor a celebrar la victoria de Cristo en nuestra vida. Aleluya. Tenemos que esperar al Señor. Y esta frase le va a gustar a la pastora Sara,
para recibir los lingotes de oro. Santo. Para recibir la promesa de Dios sobre nuestra vida. Ya te estoy viendo. Santo. Muchas de sus promesas tienen una fecha larga, pero son seguras e infalibles. Por lo tanto, hay que esperar. Por lo tanto, hay que esperar. Ay, ay, ay. Preguntas, dudas, ¿le damos o quieren que continuemos la próxima semana? Para mí está bien la próxima semana, pastor, porque ya tengo algo que hacer, ya no puedo estar más. Sí, Pastora Sara. ¿Ah? Se nos fue la hora ya acá. Acá es bastante tarde. Sí, continuamos la próxima semana. Una bendición. Y bueno, aquellos que quieran prestar Su más micrófono, atención, pastora. tenemos allí el video de YouTube. No le entendí a la pastora Sara lo que me dijo, pero bueno, lo recibí. Parece que trae problemas en su audio. Y si se lo pueden arreglar. ¿Qué les parece si oramos? Amén, amén. Wow. Ya son allá las 12:23. Dios santo. Inicia nuevas misericordias para ustedes. En Argentina. Oramos. Señor, hubiéramos desmayado si no habríamos de creer que veremos tu bondad en la tierra de los vivientes. Señor, así como estos ejemplos de Job nos alientan, Señor, a ser aquellos que a través de nuestra paciencia vemos tu bondad, porque tú eres un Dios misericordioso y compasivo. Señor, también se nos recuerda como a Job como un ejemplo de paciencia. Señor, en esta historia nos muestras la necesidad de una confianza constante en los tiempos de calamidad, en los tiempos de compasión, en los tiempos de tu gran misericordia, en tiempos de dificultad. Espíritu Santo, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Te adoramos y te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Recordarles que próximo jueves, segunda parte, capítulo 5 del libro de Santiago. Ya estamos casi por terminar. Y yo sé que a través de este mensaje en esta noche, yo quiero que usted se lleve esto como reflexión.
que hay que seguir en paciencia, que hay que imitar la paciencia del labrador, porque la venida del Señor ya está cerca. Así que Ministerio Sol de Justicia, Argentina, estemos listos, iglesia, porque el Señor viene pronto. Hay que estar listos para cuando el Señor venga por nosotros, nos iremos a reinar con Él. Así que vamos a orar para despedir. Señor, nuevamente te damos gracias por este tiempo, por este estudio bíblico. Espíritu Santo, sigue hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro ser. Señor, inquiétanos durante la madrugada. Señor, a buscar más de tu presencia. Señor, a tener estos tiempos de refrigerio en tu presencia. Yo te doy gracias por este grupo, por la pastora Grace, por la pastora Sara, por la hermana Carmen, por la familia, por el pastor Brian. Señor, gracias, bendito Dios, porque Padre, nos estás invitando a tu mesa a sentarnos, a abrir la palabra y a tener estos tiempos de estudio en tu presencia. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé si ya esté arreglado el audio con la pastora Sara. A ver. No. No se Claro, escucha. porque después del vallado hay que reiniciar los teléfonos para que agarre el audio, como tuve que hacer yo por el Bueno, WhatsApp. Entonces, vamos a despedirnos. Amén. Levantemos nuestras manos para recibir los lingotes de oro. Amén. Leyendo la palabra del libro de Números, capítulo 6, el 24 en adelante. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Nos vemos, bueno, yo mañana no les podré acompañar. Yo primero despido en YouTube, que el Señor les bendiga y les guarde.